¿Cómo están ustedes? Aquí estaremos esta semana acompañándolos con un nuevo enfoque de nuestro tiempo. Y la pucha, si en nuestro tiempo hay un tema tan sensible, doloroso, estigmatizante, es el tema de la discapacidad. Hace pocos días atrás vimos por los distintos canales de televisión cómo literalmente había enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y aquellos familiares y discapacitados que intentaban hacerse escuchar en todas las demandas y en todo lo que está ocurriendo en nuestro país con precisamente este tema. Un tema que tiene que ver, sin ninguna duda, con los sectores más vulnerables de nuestro país. Hablamos en primera persona la semana pasada lo que es el día que, por ejemplo, ¿no? En el ámbito y en el abanico de los diferentes tipos de discapacidades, lo que es para una familia enterarse de la discapacidad de un hijo. Bueno, hoy vamos a estar desarrollando con todos ustedes cómo está hoy este tema en los extractos que deben precisamente contener a estos sectores. Porque para eso se pagan los impuestos, para eso existe el Estado. Para proteger fundamentalmente a todos los ciudadanos, pero más, mucho más, a los más vulnerables. Corralón Forestal, Ruta 6, kilómetro 181, Los Cardales, frente al Parque Industrial de Cardales. Corralón Forestal, hierros, mallas, ladrillos de todo tipo, carretillas y hormigoneras Durol, chapas Durlock, maderas para obra y mucho más. Corralón Forestal. Si tu sueño es un Chevrolet, Tolosa Pilar es tu concesionaria para concretarlo. Líderes en servicio personalizado. Tolosa Pilar, agente oficial Chevrolet. Hola, quería contar mi experiencia. El año pasado terminé mis estudios secundarios a través de Fines en Los Cardales y este año estoy ingresando a la facultad acá universitaria en Capilla del Señor. Y está bueno que terminen sus estudios secundarios porque hay muchas posibilidades para acceder a una universidad en Los Cardales, en Capilla del Señor y alrededores, y son gratuitas. Municipalidad de Exaltación de la Cruz. Cientos de personas discapacitadas, sus familiares y trabajadores de asistencia y educación especial protestaron en Buenos Aires contra el desfinanciamiento estatal del sector, horas después del veto este lunes por parte del presidente Javier Milei contra una ley aprobada en el Congreso para mejorar los fondos de ayuda. Frente al Congreso Nacional, unas 300 personas llegadas de distintos puntos de la ciudad reclamaron que el gobierno revierta el veto que bloqueó el aumento de la asistencia monetaria para el cuidado, educación y tratamiento de niñas, jóvenes y adultos con patologías permanentes que son reconocidos como personas con discapacidad. La manifestación se produjo tras la decisión de Milei de vetar una ley aprobada por el Congreso el pasado 10 de julio, declarando la emergencia en materia de discapacidad hasta finales de 2027. Esto declaró José Enrique Montenegro, integrante del Centro de Discapacitados de La Matanza y jugador de baloncesto adaptado. Por ahí uno que tiene trabajo no lo ve porque sabe que puede llegar a cubrir sus necesidades, pero hay muchas criaturas, muchos chicos que tienen derecho también a llegar a lo que uno hoy por hoy es. El lunes, el gobierno argentino oficializó a través del boletín oficial el freno al aumento de los fondos para discapacidad, sustentando que los proyectos que aprobó el Congreso fue de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos y atentando contra el equilibrio fiscal.
Rosana, un súper gustazo, con un súper mega agradecimiento. Le contaba a la gente de Enfoque, de Nuestro Tiempo, que bueno, para nosotros Exaltación de la Cruz es un lugar referencial, es un lugar tan de cercanía. Y la particularidad que tienen estos tipos de municipios es el reconocimiento hacia el otro, ¿no? O sea, es un distrito chico, entonces todo el mundo se conoce. Eso en algún aspecto favorece las cosas y en otro por ahí las debe complicar. Pero bueno, vos después me vas a decir. Pero bueno, más allá de eso, se está atravesando una situación muy, muy distinta y a lo que estábamos acostumbrados, a la complejidad acostumbrados, porque en realidad complejidad hubo siempre para alguien que debe atravesar en su familia con un discapacitado. Siempre hubo complejidad, pero hoy realmente se están tocando niveles que eran impensados. Sí, vos tenés mucha razón. Discapacidad siempre fue un tema, una palabra muy estigmatizante, fue un tema muy difícil de abordar en el núcleo primario, en la familia, pero también en lo social. Estamos atravesando un momento muy difícil, pero tiene que ver con que se habían conquistado algunos derechos. Muchos faltaban por conquistar, pero se habían conquistado algunos derechos y se venía haciendo un trabajito de hormiga tratando de visibilizar el tema de discapacidad. Lo doloroso de este momento es que, bueno, todas esas conquistas están siendo vulneradas. Entonces, en un área donde muestra la vulnerabilidad en uno de sus costados más difíciles de atravesar, y también que nos compete a todos, digo que no tiene que ver con una cuestión estigmatizante de clase social, sino que tiene que ver con una cuestión humana, es muy difícil de atravesar. Nos encontramos con que muchos derechos y muchos conceptos de la discapacidad estamos retrocediendo, lo cual hace más dolorosa la situación, porque es como haber avanzado en algunas conquistas y qué está pasando ahora, que estamos retrocediendo, ¿no? Han pasado cosas realmente, no hace mucho, será un año más o menos, que hicimos una nota con Rosana aquí, más o menos, y bueno, y se hablaba ya de cierta complejidad, de ciertas cosas que estaban como costando mucho más trabajo que siempre, y de pronto un día se decidió sacar de un plumazo todos los derechos. En vez de encontrar un hombro, encontramos una motosierra, y esta motosierra se llevó puesto absolutamente un montón de derechos adquiridos, que a la gente le cuesta mucho entender que los derechos adquiridos vos no los podés quitar por capricho. Entonces, esta falta de empatía en que vemos en una sociedad que parece que está anestesiada con referencia a algunas cosas, duele en el doble, ¿no? Sí, mirá, recuerdo esa nota y recuerdo cómo presentábamos un poco el tema de discapacidad para todos aquellos que quizás no están cerca del tema, porque yo creo que las familias y quienes están cercanos a las familias entienden de lo que están atravesando, pero muchos quizás no, y no estaban como entendiendo de por qué se trataban de derechos, por qué se trataba de un certificado de discapacidad, por qué que no se trataba de beneficios y por qué la sociedad toda estábamos comprometidos en esto, ¿no? Bueno, este es un concepto por el cual discapacidad pertenecía a otra área, se había armado, bueno, la Secretaría, pero se había sacado del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud, bueno, sabemos, tiene un discurso hegemónico médico que ubicaba antiguamente, hace unos, no tantos años, pero hace unos años atrás, a la discapacidad como enfermedad. De esto habíamos avanzado, habíamos salido de la palabra imbécil, y habíamos avanzado en el punto de que se defendían ante situaciones de discriminación, y se defendía esto de que no es una enfermedad, que no es una estigmatización, que no es un estado de inferioridad. Lo que ha sucedido en este último año, desde que hablamos entonces, todo ha ido empeorando, porque bueno, ha aparecido siempre también la discapacidad como insulto. Creo que no es casualidad que la gente se habilite ahora a utilizar discapacidades como insulto. Ha pasado otra vez el ANDIS a la Secretaría de Salud.
lo cual también creo que es un concepto que no es inocente, parecería ser que no se dan cuenta de que están hablando, pero no es un concepto inocente, y bueno, con un montón de cuestionamientos hacia las personas con discapacidad. Hemos visto toda la reforma laboral, bueno, por decirlo como Deformación laboral. la deformación laboral, donde las personas con discapacidad no están nombradas. Cuando antes en realidad debería haber un cupo de personas con discapacidad. Existía ese cupo. Sí, bueno, no se nombra nada de esto. Inclusive hasta empeora, porque fíjense que esto de, bueno, la acumulación de horas, ¿no? Las personas con discapacidad tienen tratamientos, tienen médicos, y cómo sería una persona que tiene que acumular horas, o sea, sería imposible de sostener, o sea, que lo que hace es que aún... Imposible de sostener inclusive para aquellos padres o hermanos que están asistiendo a esta gente con discapacidad, que en muchísimos casos ha quedado sin ningún tipo de recurso como para nada, ¿no? Claro, porque no solo es en lo laboral. Otra de las situaciones a las que se estuvo enfrentando, y las familias siguen manifestándose, porque fíjense que había salido la ley de emergencia de emergencia en discapacidad, bueno, y tuvo miles de idas y vueltas, bueno, por algunas intervenciones se llega a reglamentar, pero aún no sucede nada, entonces sigue generando una brecha cada vez más amplia entre el que puede, subsistirá o tendrá su mejor atención, su mejor calidad de vida, y el que no, que se embrome, ¿no? Porque es un poco la posición. Bueno, desde que hablamos por última vez yo quiero volver a ese punto, porque bueno, después pasaron cosas, como por ejemplo porque más allá que si estaba el 3%, si era Karina, si era Lule, si era quien era, pero lo que ya está comprobado en la justicia son los sobreprecios. Eso está comprobado a través de este laboratorio que bueno, o sea, cobraba 4 veces más la medicación, fundamentalmente lo que tiene que ver con aquella medicación más cara, más compleja, digamos, y aquellos servicios más complejos. Eso está demostrado, bueno, hay que ver cuáles son los responsables, por eso tanta gente se fue directamente, y por eso hay tantos procesados. Estamos hablando de más de 14 que ya tienen proceso en la justicia. Vamos a ver hasta dónde llega, si llega la mano de la justicia hasta allí. Pero bueno, ¿cómo ya empezaba a impactar esto? Porque todo esto que estaba pasando ya existía, ya hacía agua Andis, digamos, en cuanto a las prestaciones, ¿no? Sí, el ex Andis, que bueno, para barrer la tierra bajo la alfombra, lo disolvieron y armaron la Secretaría, que nada se modifica, digamos, en el funcionamiento, lo cual la gente que entienda que no es que se mejoró, la verdad es que de mejoría no vemos nada. Al contrario, porque ahora, antes estaba centralizado en un tema, por cierto, muy complejo, en un tema donde se requiere mucho papelería, una administración muy especial, vos tenés que comprobar la discapacidad, tenés que ir a hacer los tratamientos, todo eso va a un legajo, de allí se determina, o sea, no es una cosa tan sencilla como para ir a curarte un resfrío en la salita del barrio, ¿no? Es algo que de hecho muchos nos cuestionan, señora, ¿por qué yo tengo que entregar de vuelta esta documentación? Porque usted tiene que acreditar que sigue estando en una situación de discapacidad, lo cual no estaba mal. Bueno, la posición del control o del pedido de estudios y todo esto tiene que ver con otra cara también, que es el acompañar al cuidado de la salud de las personas con discapacidad, que a veces por no renovar el certificado no van a los médicos, y al renovar el certificado algunos han mejorado, los muy pocos lamentablemente, y otros han empeorado, y hay que agregar otro tipo de discapacidades. Yo creo que ha sido una ironía esto de lo que ha sucedido, más allá del 3%, como decís vos, porque fue en un momento irónico donde los cuestionados eran las personas con discapacidad y sus pensiones, ¿no? Donde eran ellos los que estaban robando el Estado. Y, oh sorpresa, ironía de la vida, no eran ellos los que estaban robando el Estado. Creo que fue impactante. Es verdad que no entendemos. Para aquellos que quisieron oír y oyeron, claro, ¿no? Quien quiere oír, que oiga. Hay mucha gente que está, no te escucho. La realidad es que esto pasó, y me encanta que lo hayas traído, ¿no? Que lo hayas traído desde esa óptica. Porque bueno, yo agregaría que también se apeló a golpes bajos, como por ejemplo la famosa columna del perro,
En 2022, un médico correntino, por supuesto, está de más decirles, de dudosa ética profesional, adjuntó junto al certificado que hizo para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, la radiografía de un perro. Radiografía que paso a mostrarles en este momento para que vean con una particularidad, digamos, la radiografía del perro, por supuesto pensión que le otorgaron, está de más decirles, tiene la cola del perrito y le otorgaron la pensión por invalidez. Bueno, tengo el resto de las fotos de las radiografías, por supuesto estas impresiones se las traje para dejárselas. Lo que suena increíble es que, porque uno puede confundir cualquier cosa, ¿no? Es la cola del perrito. ¿Qué se pensaban que era la cola del perrito? Apareció una radiografía, todo el mundo, metían radiografías de perro y pagaban las discapacidades. No fue así. Esa radiografía, es cierto, alguien que se pasó de listo quiso meter una radiografía de un perro para cobrar una discapacidad. Estamos hablando de la gestión anterior, que esto se detectó y esto inmediatamente obviamente se descartó. Apelaron a eso, inclusive en una conferencia de prensa mostrando esto, sabiendo que esa discapacidad o ese beneficio nunca se había otorgado. O sea que se apeló absolutamente a un montón de cosas para preparar a la gente para terminar haciendo con los discapacitados el maltrato más histórico que se tenga razonamiento en la República Argentina. Sí, la discapacidad en realidad siempre fue algo difícil de presentar en la sociedad, en todos los gobiernos, siempre fue una lucha. Pero hay una diferencia muy grande entre defender, sumar derechos, proponer, estudiar, armar comisiones, a encontrarnos con una cantidad de personas que no están vinculados a la temática, que solo arman cuestiones de lobby, armando, por eso digo, te diría que hasta es para estudiar, ¿no? Es como exponiendo a los otros las miserias propias. Pero bueno, por eso digo, realmente es muy tremendo lo que ha sucedido en discapacidad, lo que está sucediendo porque las obras sociales están muy estrictas, porque a todos, de hecho ahora con esto de la cobertura, la cantidad de adultos mayores que terminan haciendo el certificado de discapacidad, porque es la única manera que encuentran la cobertura, si no, no se lo cubren los remedios, los insumos. Entonces uno termina diciendo, ¿por qué estamos llegando a estos niveles, ¿no? de tanta marginalidad? Porque estamos volviendo a esto, la discapacidad como un sector marginal. De ninguna manera debe suceder eso, es lo que habíamos ganado y es por lo que las familias y los prestadores y todos se plantifican y reclaman y defienden, porque solo son ellos los que saben realmente lo que pasa. Y como decíamos la otra vez, ¿no? De todas maneras nadie está exento de pertenecer a esa comunidad. Que es otra cuestión. Es otra cuestión, ¿no? Sí, porque la gente asocia la discapacidad con determinadas cosas. Te digo discapacidad y te imaginas una silla de rueda. Te digo, no, pero pensá un poquito más, ciegos. ¿Entendés? O sea, y hay un montón de discapacidades y hay un montón de discapacidades que necesitan cobertura y asistencia 24/24, es decir, la verdad que esto tiene un nivel de crueldad, ¿no es cierto? Yo a veces analizo y digo, pensar que somos un país donde nuestra mayoría de credos se basa en la religión católica, ¿no? Y hay una cosa que uno dice siempre, Dios todo lo ve, Dios todo lo ve. Y vos decís, ¿cómo puede ser que exista el nivel de crueldad? Pero bueno, crueles hubo en toda la historia de la humanidad. Lo que no estamos tan acostumbrados es saber la negación de la sociedad de mirar para otro lado ante esa crueldad. Eso es lo que a mí más me duele. No que exista el cruel, sino que de alguna manera el callarte la boca, el que no te importe, de alguna manera está siendo cómplice. Y a mí me duele eso, esta sociedad
cómplice que hoy por hoy es la República Argentina ante tanto dolor y tanta crueldad. Vamos a ir a un corte, vamos a seguir charlando porque, bueno, quiero hablar con vos, a ver hasta dónde se han achicado todas las prestaciones y cuál es la complejidad que están atravesando estos discapacitados y sus familias. Bueno, ahí estaremos. En WellPoint trabajan con la más amplia variedad de productos para obras eléctricas, iluminación y soluciones técnicas. Abastecen tanto a proyectos de gran escala como también obras residenciales, comercios e instalaciones industriales. No dejes de consultarlos, tendrás la mejor respuesta para tu inquietud. Comunicate 11 23 79 8737. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Increíblemente la policía acaba de avanzar sobre los discapacitados, sobre los familiares, sobre los prestadores, cuando estaban reclamando pacíficamente una solución al problema del sector. Estamos acá exigiendo lo básico, que son los derechos de los pibes, que son sus prestaciones, que es su derecho a educación, a sus terapias. No es tan difícil de entender. A tener una vida digna. Una vida digna. A que los que trabajamos podamos cobrar. Hay gente que no cobró, que no va a cobrar. Y lo hacemos solo por vocación. ¿La situación del sector de discapacidad está igual que el año pasado o peor? Está peor en un sentido de que ya las deudas, no puede tomar nadie más deuda. El año pasado, para no cerrar las escuelas, las instituciones tomaron, por ejemplo, la Escuela Especial de mi hijo tomó 10 deudas, 10 créditos con bancos. Ya no puede tomar más. Y no, la ley no se cumpla. Es mentira que la ley se está cumpliendo. O sea, el aumento que habían previsto 5,7. Sí. Bueno, el aumento de octubre no se cobró porque recién están pagando octubre. Sí. O sea que recién está empezando un magrimísimo aumento. Octubre están pagando. Sí. Y ahora hicieron más del 5% ahora en enero. Exactamente, que no es lo que dice la ley. O sea, se necesitaba un aumento alrededor del 40% para poder que no cierren las escuelas. Hoy todas las familias tienen que pagar o sea, se quedaron sin transporte la gran mayoría y tienen que pagar las terapias. Ustedes tienen una participación muy activa en el reclamo del sector. ¿Alguien del Ministerio de Salud llamó para darles una explicación, para conversar? No, el Ministro de Salud es el artífice de todo este desastre porque él trabaja, tiene una prepaga, o sea, trabaja para las prepagas. Las grandes beneficiadas, porque hay que decir esto, los tratamientos de nuestros hijos lo pagan las prepagas, el arancel lo fija el Estado, pero después lo pagan las obras sociales y las prepagas. Entonces, las grandes beneficiadas son las prepagas y las obras sociales nacionales sindicales grandes. Por eso están todos calladitos, porque la están pasando bárbaro. Seguimos charlando con Roxana aquí. ¿Rosana o Roxana? Rosana, sí. Rosa de Rosa. Aquí, bueno, tiene mucha experiencia. ¿Cuántos años trabajando en discapacidad? 34 ya. Sí, 34 años. Siempre fui trabajando en diferentes ámbitos. Esta vez me toca en la dirección, pero siempre he trabajado mucho en instituciones privadas.
muy pocas, pero las que más me han conmovido son las instituciones públicas y los lugares donde se asocia la discapacidad con la marginalidad socioeconómica. Claro, porque obviamente en el sector privado hay mayor contención seguramente, mayores posibilidades de contención a raíz de obviamente debe tener mucho que ver el plano económico. Me imagino la desesperación cuando llega un padre, un hermano, un abuelo de su nieto, de su hijo que necesita tal cosa y que bueno, no tengo la plata para llegar y lo necesito, ¿no? Sí. Y este último tiempo lo que yo noto, esto que un poco decías vos, el acallantamiento, no sé cómo explicarlo, el sotoboche, ¿viste? Como que se dicen las cosas por debajo, pero se aceptan. Porque en otro momento yo creo que las personas que no accedían a determinadas cuestiones se plantaban más, se hacían escuchar más. Hoy por hoy están como resignadas, ¿no? Como, bueno, ahora la cosa es así. Y es triste porque en realidad hay gente que está perdiendo de tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que me parece que no debería suceder de ninguna manera. Bueno, yo creo que hay un grupo que sí está pudiendo salir, pero hay un grupo donde se les ha dicho, bueno, ustedes no pueden reclamar y ahí están, ¿no? Creo que hay un gran grupo que no se está haciendo visible en este momento. Muchos están yendo a protestar, pero otros no. Y bueno, un poco tiene que ver con esto, ¿no? Y la complejidad, vos decís, ¿por qué no hay más gente en la calle? ¿Por qué no hay más gente solidaria en la calle? Porque el discapacitado, cuando uno tiene en su familia a alguien con una discapacidad, se hace absolutamente todo complejo, ¿no? Es decir, máxime ahora. Entonces, ¿por qué la gente no es más solidaria? Eso es lo que no se entiende. Por un lado es la solidaridad, y sucede algo que en realidad ahí está el punto. No es la solidaridad lo que está fallando en este momento, porque en la discapacidad es aún más compleja, porque con la solidaridad no alcanza. Es tan complejo que se requiere un grupo de profesionales, de gente que estudia, que se dedica a mejorar la calidad de vida de esas personas, médicos, terapistas, psicólogos, psiquiatras, bueno. No, yo me refería, Rosana, a la lucha, a la gente, como vimos el otro día en la calle, donde obviamente existía gente que por ahí espontáneamente había ido, como hoy seguramente están yendo un montón de mujeres para que le vuelvan a restituir los derechos que también fueron barridos por una motosierra. Es decir, hay un montón de temas en los que, bueno, por ahí, no, bueno, tampoco era tanta gente, tampoco todos los familiares y los discapacitados pueden salir a la calle a reclamar, ¿no? No solo no pueden salir a la calle a reclamar, sino que históricamente discapacidad es algo que genera cierto resquemor, ¿no? Siempre tratamos como de decir, bueno, por las... Si lo miro por ahí me contagio. Sí, siempre hay, inclusive en las familias, si uno habla con las familias, muchas familias han quedado como más reducidas porque las redes se han ido cortando porque no es fácil de sostener. O sea, no es fácil de sostener en una reunión familiar. O sea, falta mucho todavía trabajo por hacer. Por eso digo, era algo que se está valorando, mucho trabajo por hacer de la inclusión, inclusive en la familia, no en la primaria, pero en las grandes reuniones, bueno, no es muy fácil sostener. Las familias se encuentran, esto te lo digo por experiencia, ¿no? Las familias se encuentran con que no encuentran redes porque ya la tía no lo quiere cuidar, la abuela no la quiere cuidar porque es muy complejo, porque no sabe, porque si se ahoga, porque si grita. Entonces, yo creo que también eso hace que la discapacidad genera en la persona cierto cuidado, ¿no? Como que mejor no me entero porque es muy difícil de sostener. Porque la discapacidad habla de barreras y habla de las barreras que pueden ser tuyas, pero también son las mías. Fundamentalmente lo que nos cuestiona la discapacidad es la barrera de cada uno. Entonces me parece que eso hace que también que no haya mucho acompañamiento. Esto solidario creo que tiene que ver también, es una posición personal y una lectura de muchos años, pero creo que sí, que la solidaridad, que muchos inclusive he escuchado hacer campañas y vamos a hacer colecta pero cuando llega el momento de estar, es muy difícil estar. No, yo hablo de la solidaridad porque inclusive déjame ponerme de alguna manera defensora de todo ese entorno, ¿no? La complejidad debe existir para decir cuidar un sobrino, cuidar un familiar, alguien que se puede ahogar, alguien que por ahí se violenta, alguien que por ahí, ¿no es cierto? Por eso mismo necesitamos del Estado. Por eso mismo el Estado,
que es el mismo que nos tiene que hacer las rutas para que no choquemos y no nos estrolemos esquivando un pozo. El mismo Estado que necesitamos si nos pegamos un palo en la ruta y nos tienen que llevar, que nos van a llevar a un hospital, como pasó con el hijo de Menem en Ramallo, ¿se acuerdan? Que murió pobrecito en el hospital de Ramallo porque se necesita del Estado. El Estado no te pueden venir a preguntar si estás enroscado dentro del auto si tenés Swiss Medical o OSDE, ¿me entendés? Entonces el traslado siempre es al Estado. Entonces, toda esta cosa, toda esta desinformación que tenemos y que, como hablábamos anteriormente, discapacitado puede ser quien te está hablando dentro de un minuto. Entonces, la realidad es que ser empático en este momento con esa discapacidad es de alguna manera también ser, ¿cómo te puedo decir?, de preservarme yo como persona y como humano, ¿no? Es que por eso ahí cuando hablaba de la solidaridad, yo pensaba en el estado presente, que hasta nosotros mismos, los que tenemos la fortuna de por el momento no tener una discapacidad, hasta nosotros mismos nos permite conectarnos desde otro lugar. Porque no es lo mismo defender la inclusión de una persona con discapacidad cuando el Estado te acompaña, a poder hacerlo sin el Estado. Sin el Estado es imposible. ¿Por qué? Porque vos necesitas también el apoyo cultural. Para eso si vos tenés un Estado, si yo me puedo dar, digamos, me puedo regodear con que soy un Estado presente con ellos, con los más vulnerables, entonces me puedo regodear con eso, también me puedo regodear a través de lo que es la educación y todo lo demás, en decir, miren, esto es así y culturalmente debemos evolucionar, porque antes éramos monos nosotros y se supone que el hombre ha ido evolucionando y en un montón de cosas la indiferencia a la guerra, por ejemplo, o lo que es peor, justificarla. O sea, alguien justifica guerras, alguien justifica que se vuelen escuela, cuanto antes. No hace muchos años vos estudiabas en el colegio y te decía que volar un colegio con niños adentro eran crímenes de guerra, en una guerra. ¿Me entendés? Hoy está todo bien, o sea, la gente justifica absolutamente todo, vale todo. Y bueno, yo por eso creo que el Estado también marca el rumbo, ¿no? Y que en este último gobierno se ha habilitado a determinadas cuestiones, me pasa diariamente. La otra vez viene una mamá y me dice que a su hijo lo sacan de la escuela porque rompía la armonía de la clase. ¿Desde cuándo alguien se habilita a decir semejante atrocidad a una madre? O sea, es como, creo que lo que se está produciendo es la habilitación, porque es la bajada de línea, la habilitación al desguace de todo, o sea, y a la palabra. La habilitación a deshabilitar la palabra. La palabra antes tenía un valor, ahora parece ser que la palabra se esconde tras otros personajes, tras troll, o sea, está empañada de la verdadera palabra, entonces eso no es palabra, ya nadie puede darte una palabra en eso, ¿no? Yo me recuerdo que cuando era todo lo que tenía que ver con las campañas, ¿no?, presidenciales en las últimas elecciones de presidente, mucha gente escuchaba precisamente a quien hoy nos gobierna a todos los argentinos, decir cosas y vos por ahí charlabas en una reunión de amigos y te decían, no, pero lo dice, pero no lo va a hacer. ¿Viste? O sea, como que la gente, pero ¿cómo te está diciendo que lo va a hacer? ¿Cómo no lo va a hacer? No lo va a hacer. Bueno, en este caso sí hubo palabra porque muchas de las cosas que dijo las cumplió. En lo que no hubo palabra es en otro montón de cosas que dijo que no se cumplieron, ¿no? El tema de los impuestos, el tema de la casta, el tema de los jubilados, hay muchísimas cosas y da la casualidad que donde más se golpeó o donde más se incumplió es en la parte más vulnerable de nuestra sociedad. Sí, por eso fíjate, es interesante, en eso mantuvo la palabra, pero utiliza la palabra como una situación de aniquilación del otro. Antes la palabra en relación al valor y al respeto y al reconocimiento del otro, ahora tiene que ver como un campo de batalla de aniquilación. La verdad es que uno escucha lo que se escuchó en el discurso la otra vez, tiene un poco que ver con lo que está pasando socialmente, ¿no? Cuando alguien le dice, bueno, yo qué culpa tengo que tu hijo sea discapacitado, eso es, ahí no hubo
un insulto tan tremendo como he escuchado, digo por lo vulgar, tremendo por lo vulgar, pero el insulto fue extremadamente tremendo en la aniquilación del otro. Lo que está sucediendo es la aniquilación. Y eso es una manera muy interesante de que está sucediendo, ¿no? Aniquila al otro, los otros están como por fuera del plano y no están como activándose, como diciendo, bueno, a mí esto ya no me corresponde. ¿Cuál es la complejidad que ha crecido en tanto a un montón de gente que tenía que revalidar documentación, cuando se dieron de baja prácticamente todos los beneficios y había que empezar todo de nuevo? ¿Cuántos quedaron en el camino? ¿Cuántos menos asistencia hay en discapacidad hoy? Bueno, a la gente que había perdido las pensiones por intervención de un juez se restituyeron, muchos que no se han enterado. Estamos hablando de Charbay. Sí, del juez de Campana. Sí. Muchos que no se enteraron, que llegan a la oficina y nos dicen, no, mire, que vaya a averiguar, usted lo tiene que estar cobrando, no lo pueden haber sacado. Están ahí en stand-by. Estamos esperando a ver si realmente van a hacer, como dice la nueva reglamentación, ese control que es adecuado, que tiene que suceder, si todos están cobrando como debe ser y lo que debe ser. Pero en realidad se ha complejizado en el punto que necesitan el certificado de discapacidad para todo ahora, porque no hay manera de poder sobrevivir. Entonces se complejiza en que hay mucha demanda y hay mucha demanda de médicos y son en hospitales públicos, porque para poder obtener un certificado de discapacidad se requiere de especialistas y bueno, hay mucha demanda en los especialistas. Entonces todo empieza a ser una cadena muy tediosa y muy difícil, porque la gente llega a la oficina realmente con una situación de desamparo muy grande, porque no reciben la medicación, porque las obras sociales también cortan rápidamente la atención, o sea, al día 10 se venció el certificado y el 11 ya no reciben ningún tipo de asistencia, cuando en realidad todos saben que hay determinadas discapacidades que la van a seguir requiriendo y que esa persona por ahí tardó en hacer los trámites porque es muy complejo. Muchas personas con discapacidad, adultos mayores, que no están pudiendo tener red porque sus hijos están trabajando muchísimo para poder sostener todo el dispositivo del cuidado, que es muy intenso, y bueno, y familias que también se encuentran, muchas familias que están sin trabajo, sumado a tener a un hijo con discapacidad, que genera una angustia muy tremenda. Sí lo hemos visto eso ha sido muy fuerte también, muy fuerte. ¿Y cuáles son las posibilidades de reversión que tiene todo esto? Porque bueno, se apela todo el tiempo a la justicia, se apela todo el tiempo el gobierno, o sea, la justicia dice no, hay que pagar, hay que cumplir, esto ya es un derecho, y el gobierno apela y el gobierno apela para no hacerlo. En el mientras tanto, toda la gente que está atravesando eso, ¿cómo lo resuelve? Es una pregunta que yo no sé si te la puedo responder, porque uno desde lo humanamente posible hace todo para que las personas tengan, al menos lo que nos corresponde a nosotros, tengan su certificado, estén al tanto, pero es una situación muy difícil, porque no todos pueden apelar, no todos pueden armar un recurso de amparo, no todos pueden llegar a la cobertura. O sea, hay obras sociales que están poniendo como palos en la rueda, que hacen que la persona, bueno, directamente dé marcha atrás y entonces no tome ese remedio, no haga ese tratamiento. Uno insiste todo el tiempo, mire, esto le corresponde, esto usted tiene que hacerlo, pero es un monstruo muy grande para que solos, este es el punto, solos no se va a poder. En discapacidad no he leído las estadísticas, sí lo he leído en referencia a los abuelos, a nuestros abuelos, a nuestros mayores, que bueno, hoy por hoy, en lo que tiene que ver con el promedio de los últimos 12 meses, hay mayor muerte que por el COVID de nuestros adultos mayores. Esto tiene que ver y está totalmente relacionado con el no llegar a tomar la medicación en tiempo y forma, no llegar a tomar la pastilla de la presión o del corazón. Y esto pasa porque han perdido su asistencia. Y quiero cerrar con esto nuevamente, ¿no? O sea, hablando y apelando al creo que tengamos todos los que están mirando este programa, ¿no? No sé quién será tu Dios, pero sea cual fuere, si tenés y crees en algo y crees en eso,
seguramente te está mirando, sea quien sea, en lo que creas. Mi Dios dicen que lo ve todo. Y la crueldad me imagino que se debe ver mucho más de lejos. Sí, creo que es por el credo, por un lado, y que sepan defender sus derechos, que para eso hay instancias que tenemos que hacerlo. No solo en la protesta, en la manifestación, en el voto. Creo que hay cosas que hay que pensarlas y entender de que los derechos están por algo, que se fue una construcción de años, al que hay que seguir evolucionando, pero no descartarlos. Para terminar, así como es en Exaltación de la Cruz, que existe, porque la provincia de Buenos Aires tiene una estructura de apoyo, el que nos está mirando en José Cepaso, nos están mirando en San Miguel, bueno, también en Exaltación de la Cruz, ¿no es cierto?, a través de BBT, o nos están mirando en Moreno. ¿A dónde tiene que ir? Decime más o menos los pasos. Para poder obtener un certificado de discapacidad, siempre cada distrito tiene su oficina de discapacidad perteneciente al desarrollo de la comunidad. Están ubicados, fíjense, por internet o en las oficinas de desarrollo de la comunidad, lo van a saber guiar. En las oficinas de discapacidad, ahí se les entrega la documentación que tienen que ser llenados por un médico especialista para luego acercarlas y pasar por una junta evaluadora que va a determinar si lo que presenta esa persona es una discapacidad o quizás a veces es una enfermedad que se gestiona por otro lado. Eso es muy importante que puedan entender, que necesitan de un especialista para que pueda acreditar, que no es tan sencillo como se decía antes, es un especialista que pueda acreditar que tiene una discapacidad con los estudios correspondientes, y eso luego es evaluado por una junta evaluadora de 3 personas, entre ellas un médico, para poder obtener el certificado de discapacidad. Y ahí, bueno, empieza otro camino, pero por lo menos andá, buscá esas herramientas y seguramente a lo mejor no te solucionan la vida, pero seguramente te va a ayudar. Gracias por esta charla. Gracias a vos por siempre tener de manera visible este tema de discapacidad, que es tan necesario poder presentarlo y escucharlo y seguir el camino para poder no perder lo poco que teníamos. Exactamente, mirarse a los ojos del otro, ¿no? Y entender esto que siempre hablamos, que el otro también es uno. Gracias, Marina, y muchísimas gracias por todo. Una tercera, el ex titular del Andís, Galarraga, mostró que lo que vos habías en su oportunidad señalado acá como un fraude y volviste a ratificar, nunca fue otorgado. Esa famosa colita de perro nunca existió como tal. Y ¿por qué se insiste en decir, digamos, o por qué, estando las pruebas de que efectivamente no se consiguió la pensión a ninguna de esas personas, se sigue insistiendo con eso? Gracias. Bueno, arranco con la batería de preguntas. En realidad yo he venido el martes, he venido ayer a la sala de conferencias, después estoy acá prácticamente la mayor parte de mi vida la paso aquí trabajando, así que no nos vemos mucho, pero estamos. Yo soy como el sol, siempre estoy. Con respecto a la radiografía del perrito, la colita, ¿te acordás que mostré? Divina la del perrito. Supongo porque era solo del esqueleto, pero supongo que era un lindo perrito. La radiografía no solo que existió, sino que además fue presentada por un médico el cual fue denunciado. No se otorgó, tal cual lo dijimos siempre. Y le otorgaron la pensión por invalidez, bueno, no se otorgó. Y le otorgaron la pensión por invalidez, bueno, no se otorgó. Y así nos vamos de Capilla del Señor, de esta Exaltación de la Cruz, donde vinimos en búsqueda de Rosana, porque bueno, ustedes ya vieron, Rosana tiene muchísimos años trabajando, no solamente en el plano público como lo está haciendo hoy, sino que lo hizo mucho tiempo en la discapacidad en el plano privado.
no se puede discutir. La información y la cotidianidad que ella enfrenta todos los días, en la complejidad a la que han llevado a este sector tan vulnerable de mi país, de mi sociedad. Y creo que valía que nos viniéramos hasta aquí con Gaby para mostrarte. Esa es la iglesia. Aquí, ahí alberga el Señor de la Exaltación de la Cruz, que es el regente, el patrón de esta comunidad exaltacrucense. Vos seguramente tenés tu iglesia, vos seguramente tenés tu espacio, vos seguramente tenés tu creencia. Acércate a ella y, como decíamos anteriormente, ¿no? No te digo que te pongas a hacer los zapatos, pero apelá a la sensibilidad o por allí a la autoprotección. En cualquier momento, cualquiera de nosotros que hoy gozamos de buena salud, podemos ser un discapacitado. Hasta la semana que viene.